Hola, ¿qué tal muchachos de segundo año de historia? Bienvenidos a esta semana de Aprende en Casa 2, que va del 14 al 18 de septiembre, y seguramente el tema que vamos a abordar el día de hoy será de mucho interés para ustedes, eso espero. Habremos de abordar algo que ya más o menos mencionamos en el bloque cero, pero que sin duda lo vamos a abordar desde otra óptica. Y sin más preámbulo, comenzamos. Bueno, me pueden seguir en las redes sociales para ir como comentando, para ir aclarando dudas. Yo he estado respondiendo esta semana todo lo que se hizo en Classroom, entonces también es necesario que tú también lo cheques para que si hay alguna duda, pues nos podamos poner en contacto. Esta semana vamos a abordar los siguientes temas, así que le voy a poner aquí la actividad para que conforme vaya avanzando el video tú sepas qué es lo que te voy a pedir. Después del bloque cero van a hacer un separador que diga primer trimestre y además en la siguiente hoja van a hacer un dibujo referente a la conquista de México que nos va a servir como la introducción a todo este primer trimestre. Ya después, apoyados de su libro de texto desde la página 16, vamos a poder ir contestando estas actividades, además que lo puedes contestar también con lo que está en la televisión y también con lo que vamos a ir comentando en este video. El tema principal se llama versiones e interpretaciones de la historia, hecho y proceso histórico. El aprendizaje esperado de los 3 días que te toca ver la tele es el mismo, porque digamos que lo vamos a englobar todo. Y yo lo voy a hacer también en este video. El aprendizaje esperado es reconocer la importancia de conocer, analizar e investigar nuestro pasado. Para ello, el primer tema que vamos a analizar es la memoria histórica y su preservación, en la cual yo les pido estas actividades que se encuentran aquí en esta parte, de qué es historia, para qué estudiamos historia, algo que ya vimos en el bloque cero, cuál es el elemento con el que podemos hacer historia y cómo es el proceso para la preservación de la memoria histórica, la cual la información la pueden obtener de la página 17 y 18 de su libro. En el segundo tema vamos a analizar las distintas versiones e interpretaciones de los hechos históricos, vamos a contestar estas preguntas y al final viene un cuadro un poco de reflexión o análisis de lo que pues vamos a explicar, en el cual tienes que poner tu opinión. Después viene una conclusión y el último tema que son hechos y procesos históricos, que ahí te digo que está en la página 40, tienes que realizar esta tabla y al final vamos a hacer un ejercicio sobre bueno, vamos a ejemplificar la diferencia entre hecho y proceso histórico. Alumnos con Classroom ya saben que esta actividad se sube a la plataforma. Alumnos que no tienen Classroom la realizan en su cuaderno y lo guardan como evidencia. Hay algunos que me han estado mandando los mensajes por Facebook y también por ese medio se los estoy recibiendo. Bueno, esta es la actividad que tenemos que hacer esta semana e iniciamos ahora con la explicación. En la presentación, muchachos, sería prácticamente esta. ¿Cuál es la importancia de la historia? ¿Historia para qué? Y aquí te comenté que íbamos a retomar un poquito acerca de lo que habíamos visto en el bloque cero. Primero, ¿para qué es importante el estudio de la historia? Teníamos que iniciar o tendremos que iniciar con la definición de la misma para comprenderla. La historia ya dijimos que es una ciencia que se basa en métodos científicos para poder o que busca comprender el presente a través del pasado y en sentido inverso de comprender el pasado mediante el presente. Es una ciencia que tiene como objeto de estudio comprender el pasado para entender su presente y construir, orientar su futuro. ¿Para qué? ¿Cómo lo podemos explicar de una manera más sencilla? Ya lo hemos dicho, el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Entonces, la historia es como una herramienta que tenemos los seres humanos para poder tomar mejores decisiones en el futuro. Entonces, ¿para qué estudiamos historia?
precisamente aquí está, para tener una conciencia histórica, sabernos que nosotros formamos parte de la historia mundial y ustedes lo tienen que ser como actores de su propio destino, actores de su propia historia. Ustedes son entes históricos, pero en la colectividad como humanidad vamos forjando las circunstancias que seguramente van a, no seguramente, a fuerzas van a repercutir en el futuro. Cuando tú tomas una decisión acertada, tu futuro será bueno. Cuando tomas una decisión no acertada, se complicará ese futuro. Pero ¿cómo puedo tomar mejores decisiones? Comprendiendo qué es lo que pasó en el pasado, comprendiendo cuáles son los puntos en los que yo tengo que mejorar. ¿Cómo lo hago? Pues haciendo una revisión de mí en el pasado, así como humanidad. El siglo XX, por ejemplo, está lleno de muchas guerras, está lleno de grandes pues problemáticas mundiales. El siglo XXI en el cual estamos, hemos visto que también estamos sufriendo algunas consecuencias pues quizás de los abusos que hemos cometido como humanidad. El tema de que hoy estés recibiendo una clase en línea, una clase virtual, pues a lo mejor también corresponde a esto, ¿no? Sé que la pandemia se ha manejado, que no es creada por el hombre, pero sin duda la naturaleza misma nos da lecciones de vida. Entonces la historia tendría que servir para esto, para que una vez que nos pasan las cosas, lo reflexionemos y como humanidad en el futuro tengamos o tenemos la obligación de tomar mejores decisiones. Entonces, ese sería un primer fin de la historia. Un segundo, nos sirve para comprender lo que pasa en la actualidad. Ese rato veía una noticia de una confrontación que hay más bien entre China y India, y me llamó la atención porque yo no conocía mucho del tema. Entonces, para poder comprender qué es lo que está pasando en esa región del mundo, pues nos tenemos que remontar o estudiar cuáles son las circunstancias que llevaron a eso. Y entonces me encontré que en los años 60, durante plena Guerra Fría, también había habido un enfrentamiento entre China e India por un territorio que está en la frontera entre ambos países. Entonces, el presente no lo podemos entender de otra forma, no lo podemos comprender más que investigando en el pasado. Ese sería nuestro segundo fin. La tercera, para fortalecer nuestra identidad nacional y mundial, y yo diría que también personal. Ustedes, muchachos, son lo que han actuado en el pasado. Como sociedad somos lo que hemos reflejado en el pasado, y también como humanidad. Yo les hacía mención en el video pasado, si llega un extraterrestre al planeta Tierra, para entender quiénes somos, seguramente habremos de explicar lo que hemos hecho en el pasado. Entonces, la historia nos sirve para dar una identidad. Y ni más ni menos, esta semana que corre, que va del 14 al 18 de septiembre, sin duda tenemos una de las fiestas nacionales, de los eventos cívicos más importantes dentro de la historia de México, que nos da identidad como ciudadanos mexicanos, y me refiero al inicio de la independencia de México, que se conmemora el 15 de septiembre, inició en 1810. Bueno, muchachos, entonces esta identidad nacional se forja a través de la historia que hemos vivido. Y la última, para construir nuestro futuro. Esto entendido ya como lo que lo dijimos, que nos ayuda a tomar mejores decisiones para enfrentar nuestro futuro. Entonces, la memoria histórica nos da, pues, ya lo voy a recalcar, nos da esa identidad. En México existen fechas muy importantes, y para ello la historia constituye una herramienta fundamental para entender por qué el día de hoy, por ejemplo, en 1810, que empieza la independencia, eso nos ayuda a entender por qué México es un país libre, por qué nosotros somos ciudadanos libres. En la época de la Reforma nos ayuda a entender cómo se separó la iglesia del Estado, y hoy en día tenemos una educación laica que se va a reflejar después en la Constitución de 1917 también,
en la cual entendemos que a través de la Revolución Mexicana se van a conquistar una serie de derechos sociales que se van a plasmar en esa constitución y que hasta el día de hoy lo seguimos disfrutando. Por ejemplo, uno que estamos ejerciendo en este acto de video, que es el derecho a la educación. Entonces, la memoria histórica es esencial para el nacimiento, más bien, perdón, la memoria fue esencial para el nacimiento de la historia. ¿A qué me refiero? Eh, una de las diferencias que hay entre los seres humanos y cualquier otro ser vivo es que nosotros tenemos razonamiento y vamos dejando vestigios o memorias de lo que vamos haciendo. Desde un material que podemos, por ejemplo, hacer una casa y entonces esa casa queda para la posteridad, hasta documentos escritos que nosotros hacemos. Entonces, estas memorias que vamos dejando son las que permiten que después un especialista en el estudio de la historia, un científico, pueda construir o reconstruir esos acontecimientos a través de esas memorias. Estos son los recuerdos materiales. Aquí va la primera actividad. Como historiadores, bueno, los historiadores o como historiadores, tenemos que tener un proceso para la conservación y preservación de esa memoria histórica. Yo te pido que en el libro vayas a la página que está en la actividad y me digas a qué se refieren esos procesos. El primero es el rescate y la restauración de la memoria histórica, la segunda el resguardo y la conservación y el tercero el estudio y la difusión de esa memoria histórica. No serviría de nada, por ejemplo, que tengamos un gran acervo cultural histórico si no contamos lo que ahí dice. Este es el fin de la historia, ¿no? Ya lo dijimos arriba, poder orientar un poco nuestro futuro, no solo conocerlo y difundirlo, sino que además que nos sirva de guía para poder hacer mejor las cosas. Esto es la actividad 1. Yo creo que está bastante sencilla. En la actividad 2 tenemos que analizar este tema que son las distintas versiones de los hechos históricos. Y aquí voy a empezar con una premisa que vamos a analizar y que después pues yo espero que la podamos concluir bien, que es que la historia depende de quién, para qué y para quién la escribe. Es decir, como dice el título, puede haber diferentes versiones de un mismo hecho histórico. Si nosotros hablamos de la conquista de México, que está aquí abajo, seguramente la conquista de México para los indígenas es totalmente diferente que la conquista de México para los españoles. ¿Por qué? Porque lo están contando dos actores de la historia que son diferentes, que son incluso aquí opuestos. Y tan solo en el hecho de cómo plasmaron esta memoria histórica, de cómo plasmaron estas bueno, cómo ellos vivieron el proceso de la conquista, pues podemos notarlo aquí en pantalla, fue completamente diferente. Lo que para un lado podemos decir que incluso que es iconografía como si fuera pintado de niños, es muy diferente a cómo la iconografía occidental, española. Y yo te pregunto, ¿es mejor una versión que la otra o simplemente nos cuentan historias diferentes? ¿O tú qué piensas de esto? Sin duda, es un tema para reflexionar el cómo se cuenta la historia. El historiador escribirá una versión histórica desde su perspectiva. Hay versiones de los indígenas donde ellos cuentan que no la pasaron bien bueno, desde la conquista y durante el virreinato de la Nueva España. Y sin duda las versiones que se manejan en la historiografía occidental quizás relatan un poco esta parte de que los indígenas la pasaban mal, pero también cuentan de cómo los indígenas son salvados por ellos al pues instruirles en la religión, así salvaron sus almas paganas. Esa fue la justificación en su momento de España para poder conquistar el territorio mesoamericano que después se va a convertir en el virreinato. Entonces,
De un mismo acontecimiento, de un mismo hecho histórico, podemos tener dos o más versiones. ¿Esto de qué depende? ¿De quién la escribe? ¿Con qué objetivo? ¿Y para quién escribe esa historia? Entonces, podemos decir que existen diferentes versiones e interpretaciones de los hechos históricos, porque en la historia está presente un factor subjetivo. ¿A qué se refiere eso? La historia es una de las únicas ciencias que quizás estudiando el mismo fenómeno no tenemos un mismo resultado. ¿A qué me refiero? Cuando tú haces una suma en matemáticas, tú sabes que 2 más 2 siempre te va a dar 4. Pero cuando tú estudias un acontecimiento histórico, sabes que quizás lo que tú estudies con lo que tu compañero o alguien más en historia estudie, no van a llegar a la misma conclusión, porque cada uno de ustedes verá el hecho histórico, verá esas fuentes de la historia de una manera diferente. Entonces es importante que tengamos en cuenta esto porque muchas veces digo, acaba de pasar una fecha muy importante también dentro de la historiografía y no pretendo desmitificar a lo mejor estos sucesos, pero el hecho del castillo de Chapultepec, de los niños héroes que acaba de terminar en esta semana, eh, hay, hay fuentes históricas, hay incluso estudios en este tema que dicen pues que a lo mejor ni eran tan niños ni fueron tan héroes, ¿no? Pero en una etapa en que México necesitaba como enaltecer la figura de tener héroes, pues se ocuparon a estos cadetes militares que fueron o se erigieron como símbolos del patriotismo que había en esta época, bueno, en esa época. Sin duda, por eso es que el historiador tiene que ser lo más apegado a la realidad y conforme a las fuentes que tiene. Pero entonces podríamos decir, ¿por qué es subjetiva o por qué hay un factor subjetivo en la historia? Porque la historia real, la historia, la que realmente pasó, es muy difícil de saberla. Podemos darnos una idea de lo que pasó a través de las fuentes históricas. Y para ello los historiadores cuentan con métodos para estudiar esas fuentes. Un historiador, igual que como cualquier investigador, tiene que poner en duda todo lo que va descubriendo, porque seguramente incluso los mismos actores de la historia nos pueden dejar pistas equivocadas de lo que realmente pasó para podernos convencer de algo. No sé si me entiendas. Entonces, por ello, debemos hacer algunas preguntas a estas fuentes que vamos o utilizando. Por ejemplo, ¿qué fuentes utilizó el historiador? Alguien que ya escribió historia, o sea, ¿qué fuentes utilizó? ¿Fueron las correctas? Algunas decían o algunas no son tan confiables. ¿Con qué objetivo escribió la historia este historiador? Obedecía, por ejemplo, no me quiero meter en problemas con la SEP, pero ¿era un historiador pagado por el gobierno para crear héroes o para enaltecer la figura de héroes? ¿O era un historiador que no respondía a algunos intereses? Y la tercera, ¿era una persona realmente preparada para poder escribir historia o no? Porque ahí es la diferencia entre lo que conocemos como ciencia y pseudociencia. Ciencia es alguien preparado, alguien que conoce el método, alguien que puede hacerlo. Pseudociencia es alguien que se aficiona con algo, pero no tiene los elementos para poder hacer historia. Y entonces tenemos esta conclusión que es parte de la segunda actividad que les estoy dejando. La historia depende de quién escribe, para qué la escribe y para quién la escribe. Esto nos da esa reflexión que está en el cuadrito que tienes que hacer de qué es lo que opinaba antes, ahora qué aprendí y cómo veo ahora los hechos históricos. Yo soy de la idea de siempre cuestionar lo que dice la historia para poder así tener tu propio argumento. Es diferente a cuando aceptamos todo como nos lo dicen y quizás
pues creemos en algo que no pasó, no tenemos la certeza de que haya pasado tal como nos lo contaron. Bueno, iniciamos la última parte de nuestro trabajo de esta semana, que es hecho y proceso histórico. Y también inicio con una premisa. Un proceso está constituido, está hecho por varios hechos históricos. ¿Qué es un hecho? Vamos a iniciar con lo básico. Dice que un hecho o un acontecimiento o un suceso es cualquier acción que ocurre en un lugar determinado, independientemente de si fue realizado o no por un ser humano. Cada hecho es único y repetible, jamás sucede dos veces. Aunque dos hechos sean muy parecidos, cada uno tiene un tiempo y espacio determinado que lo caracteriza y lo hace diferente. Aquí tenemos un hecho en general. Un hecho pudiera ser, por ejemplo, que haya caído un meteorito y que haya acabado con los dinosaurios. Ese es un hecho. Pero ahora tenemos hechos naturales y hechos sociales. A nosotros, como historiadores, nos interesan los hechos sociales, los hechos históricos. ¿Cuál es la diferencia? Vamos a ver. Los hechos naturales son acontecimientos que ocurren en la naturaleza, como los eclipses, los huracanes, los temblores o las erupciones volcánicas. Los hechos sociales se consideran a aquellos en donde interviene el hombre. ¿Te acuerdas en el bloque cero? La única condición para que sea un hecho histórico es que intervenga el hombre. Si no, es un hecho de otro tipo como lo tenemos aquí, natural. Entonces, la historia se dedica al estudio de los hechos sociales o, bueno, como también su nombre lo indica, se dedica al estudio de los hechos históricos. Ahora, un hecho histórico es un evento de corta duración que tiene un impacto en el desarrollo de una sociedad en un espacio y un tiempo. Esta es una condición y que espero que quede entendido a la primera. Un hecho tiene esta característica. Está en un lugar preciso, es decir, tiene un dónde y tiene un cuándo. Y ese cuándo seguramente, bueno, es de corta duración, no es de larga duración. A cambio, o en cambio, el proceso histórico es un evento que dura más años y que está constituido de varios hechos históricos. Sé que suena un poquito a lo mejor como complicado, pero espero que con el siguiente ejemplo te quede pues claro. El proceso histórico que sucede de 1910 a 1920 o un poco más es la Revolución Mexicana. Ese es el proceso histórico. Todo el proceso se llama Revolución Mexicana. Pero la revolución está constituido de varios hechos, varios puntitos que fueron pasando a lo largo de estos años. Por ejemplo, en 1910, cuando Madero promulga el Plan de San Luis. En 1911, Zapata constituye el Plan de Ayala. Aquí hay un error, yo no sé qué pasó, pero es el Plan de Ayala. En 1913 sucede la decena trágica donde Huerta traiciona a Madero y además es asesinado a Madero. En 1914, la Unión de los Revolucionarios en contra de Huerta. En 1915, Carranza es nombrado presidente. En 1910, la Convención Revolucionaria, donde se van a fraguar los convenios para que en 1917 se promulgue la Constitución la Constitución de ese año, ¿no? Entonces, la Revolución Mexicana es el proceso grandote, es un evento de larga duración, pero ese proceso está constituido de varios hechos históricos. Es decir, como las escenas, o como no sé cómo decirlo, los puntos que van haciendo que se vaya constituyendo la Revolución Mexicana. Voy a poner otro ejemplo y espero que ya con este me quede, ya ustedes tengan una idea más clara de cuál es la diferencia entre un hecho y un proceso histórico. Nos vamos a ir a la conquista de México, un tema que habremos de ver en este ciclo escolar. El proceso se llama la conquista de México, pero los hechos, por ejemplo, el primer hecho, Cortés llega a territorio americano, al continente americano. Cortés funda la Villa Rica de la Veracruz. Cortés se adentra en territorio mesoamericano. Cortés
vence a los tlaxcaltecas y hace una alianza con ellos. Cortés toma Cholula y realiza una matanza, la matanza de Cholula. Cortés se encuentra con Moctezuma. Cortés, me doy a entender, todo el proceso se llama la conquista de México, pero los hechos que forman parte de esa conquista son los puntos que van haciendo que se fragüe todo ese proceso. ¿Cuál sería el último proceso? Bueno, la caída de México Tenochtitlán en 1521. Yo espero que haya quedado claro y para eso te pido que me hagas el ejercicio de el proceso histórico que te voy a dar es la independencia de México, algo que en esta semana tú vas a seguramente a comer pozole o algo, espero que si no pide a tu mamá que te haga un pozole o algo mexicano, ¿no? Entonces yo te doy nada más los hechos, el hecho de inicio y el hecho de final. El hecho de inicio, pues, es la independencia de México, el inicio de la independencia en 1810, 16 de septiembre, 15 16 de septiembre, y el final es la consumación de la independencia de México. ¿Qué te pido que hagas? Que me investigues los diferentes hechos que se encuentran en este proceso. Uno que me pongas a lo mejor uno en 1811, 1813, 1815 y así conforme los vayas encontrando. El hecho es que tienes que tener completa esta tablita. Pues bien, espero que estén muy bien en esta semana, que sea una semana de mucho aprendizaje, pero además también les pido por favor que estén muy pendientes. He estado en pláticas con los directivos con la finalidad de que a lo mejor podamos hacer una sesión en vivo para poder contestar las dudas que vayan surgiendo de estos trabajos. Así que está pendiente ahí en mi página de Facebook para que si hubiese alguna duda, pues yo también voy a estar pendiente y yo les estaré dando la información conforme a mí me la vayan dando. Espero que tengan una excelente tarde, día, mañana o lo que sea cuando veas este video y me da gusto poderte saludar. Les envío un fuerte abrazo y nos vemos a la próxima. Hasta luego.